Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, espero que los Reyes Magos se les hayan dejado muchas cosas y sobre todo acá a, a Gonzalo Gervás, que es el operador que nos está, brillante operador, con la elegancia que lo caracteriza, está en controles de emisión de La Máquina de Pensar y está muy contento porque seguramente los Reyes Magos algo le han dado porque si no, no sería lógico en enero acá el lunes estar tan contentos. Amigos, son las 19:04, arrancamos con Carolina Cuadro en La Máquina de Pensar, productora sublime de este programa humilde, para hablar sobre, ustedes saben, la semana pasada, en el primer programa del 2002, del 2020, Dios mío, estábamos hablando con el primer premio Nacional de Literatura en la categoría de narrativa édita, y hoy la idea es, bueno, continuar un poco con estos premios. En general, yo lo he dicho varias veces, en Uruguay hay muchos concursos literarios para premiar obra inédita, ¿no? Se presentan los escritores generalmente con seudónimo, y compiten en distintos rubros: ensayo, poesía, teatro, narrativa. Ahora, hay muy pocos, prácticamente hay uno solo, que está dedicado, un concurso dedicado a, a premiar a los libros que ya han sido editados, ¿no? Hay un solo concurso donde te dan un premio, te dan dinero. Hay otro concurso que es el Bartolomé Hidalgo, es un concurso prestigioso, honorífico, que da la Cámara, pero que no tiene, digamos, un premio en metálico. El concurso que te da premio, que le da premio al primero y segundo lugar, es el de los Premios Nacionales de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura, o Premios a las Letras, se les dice también. Y bueno, todo este largo introducción es para darle la bienvenida al escritor y periodista Valentín Trujillo. Valentín, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Hola Pablo, buenas tardes. Es un gusto comunicarme contigo. ¿Cómo andás? Muy bien, Valentín Trujillo, era en primer lugar para felicitarte por haber ganado el primer premio en la categoría Ensayos sobre Historia, Memoria y Testimonios y Biografías por tu libro Real de Azúa, una biografía intelectual, un libro que también había ganado el otro premio que yo mencioné ahora, que es el Bartolomé Hidalgo en la categoría de ensayo, ¿no? Sí, sí, la verdad, muy contento con eso. La biografía de Real sigue dando que hablar y para bien, y eso me llena de orgullo. Es un libro con el que le tengo un cariño enorme. Y bueno, sí, también explicarle un poco a tus oyentes que estos premios del MEC, digamos, importantes Ujú. y que tienen su prestigio y también tienen su valor monetario, se dan diferidos, ¿no? Porque este es un Ujú. libro del año 2017 que se entrega ahora en 2019 porque hay un desfasaje de dos Exacto. años. Y bueno, por eso es que, como nombrabas, había ganado el Bartolomé Hidalgo en la Feria de Montevideo del año 17, allá por septiembre, si no recuerdo mal. Ujú. Y bueno, y ahora recibe esta distinción del MEC. En un año también, personalmente, un fin de año bastante triste para mí. Me dio una alegría y bueno, y también creo que es un espaldarazo para el libro porque vuelve a haber prensa, vuelve a haber entrevistas y creo que es una linda chance para que otros públicos y otra gente que de pronto se les pasó desapercibido entonces o que no lo tenía medio en radar, como que pueda acceder a él y leerlo. Claro, y sobre todo ahora en las vacaciones y en un momento, digamos, donde ya pasó toda la avalancha de títulos, aunque siempre hay una y otra vez avalanchas, y con respecto al desfasaje, sí, la semana pasada lo hablábamos con Leo Maslía, que ocurre que imaginen ustedes el premio Florencio o el premio Las Murgas, que se diera en teatro a obras que pasaron hace 2 años, o a murgas que hubieran estado hace 2 años atrás actuando. Bueno, algo así ocurre en el Premio Nacional de Literatura del MEC. Es un desfasaje que hay que en algún momento actualizar, obviamente, para que ocurra lo lógico, que es que en el 2019 se premie lo editado en el 2018 y no en el 2017. Aunque también te digo, Valentín, que en el caso de Ramiro Sanchís, esto lo he hablado una y otra vez con muchos escritores. Ramiro es quizás el único que le parece bien ese desfasaje de 2 años,
porque genera una distancia, dice él, y no está mal esa percepción también, genera una distancia sobre el libro y se le da por fuera, digamos, de la presentación, por fuera de el fogueo que hay, digamos, en el lanzamiento, en la promoción, y se decanta con una mirada 2 años después, ¿no? O sea, Puede ser una forma, uh-huh. puede ser una forma de verlo. En todo caso, yo también, como lo dije el día de la entrega de premios, así en la Feria Ideas Más, Uh-huh. agradezco al jurado, un jurado muy riguroso y con gente de mucho nivel, como la historiadora Ana Rivera, como el periodista Antonio Ladra y como Inés Cuadro por la Universidad de la República, Uh-huh. porque bueno, eso también prestigia, ¿no? Cuando hay un jurado de Sin primera duda. línea, bueno, también uno siente que los ojos que escrutaron esas obras fueron muy exigentes. Sin duda. Y aparte ese jurado, que como decís vos, es muy prestigiosa, Ana Ribeiro, no hay que presentarla, hay también leen libros editados hace 2 años, en este caso, y digamos, ya no hay ese fragor publicitario ni nada, lo pueden ver con su valía. Igual, en el caso de tu libro, Real de Azul, una biografía intelectual, no sería del caso esto de la distancia, ni mucho menos que hubiera beneficiado, porque ya en su momento te dieron el premio Bartolomé Hidalgo en la feria. Y esto Sí, tiene que ver con algo que me parece, quizás, no sé, creo que lo hablamos, la carencia de biografías que hay en Uruguay en torno a grandes, en este caso grandes pensadores como Carlos Real de Azúa. totalmente, totalmente. Mira, yo creo que ahí esa pregunta, ese dedo sigue metiéndose en una llaga, porque, bueno, en una serie de entrevistas que me hicieron entonces cuando el libro salió y tuvo una repercusión bastante interesante, importante en los medios, sí, yo hice hincapié en ese tema porque consideraba que o bien no existen biografías profundas de grandes figuras intelectuales del Uruguay, o si existen, que en algunos casos sí efectivamente existen, están fuera de catálogo, no han sido reeditadas o son trabajos de varias décadas atrás, Ujú. ¿no? Claro. Pero, o de pronto capaz que hay algún trabajo, un acercamiento a la vida de algún hombre o alguna mujer que fueron importantes en la cultura nacional y quedó por ahí, viste, esas cosas que también son muy uruguayas, ¿no? Sí, hay un libro de fulano de tal, hay una biografía de tal o cual personaje importante y en realidad mi libro lo que intenta sinceramente es poner una baza y que haya un listón, ¿no? Y que ojalá surjan futuras investigaciones sobre Real de Azúa o sobre otros intelectuales del 45, del centenario, del 900 o más cercano en el tiempo, ¿no? De las generaciones, todo lo que sucedió en la dictadura, y en la salida democrática hasta hoy, en esta cosa que transitamos y que todavía no sabemos bien cómo llamarle, si es que estamos en la posmodernidad o en la post-posmodernidad. Claro. Pero bueno, en todo caso, el libro fue un trabajo muy arduo, que lo trabajé mucho, hubo una investigación de campo de casi 2 años y luego otro año más para redactarlo con un trabajo en conjunto con mi editor ad hoc, que fue Carlos María Domínguez, nada Ujú. más y nada menos. El lujo de Ujú. poder haber A- tenido Alguien que a ya, Carlos al pie del cañón, ¿no? es un escritor argentino, yo siempre lo pongo como ejemplo a Carlos María Domínguez, porque esa, digamos, cierta resistencia que yo veo, por lo menos veía antes, de los uruguayos en hacer biografías sobre uruguayos, en el caso de Carlos María Domínguez, alguien que tiene una trayectoria como narrador de ficción, pero Mm, además ha hecho la biografía de Onetti, la biografía de Tola Invernizzi, ha escrito sobre de Roberto de las Carreras y su claro, madre. El Bastardo Ujú, es la biografía de Roberto de las Carreras ujú. ya en clave Novelada, casi sí, de, sí. claro, Ujú. Más exactamente, con novelada. procedimientos propios de la literatura, Ujú. pero no, creo que Domínguez y no tengo que decirlo yo, Ujú. es uno de los principales escritores que viven en este país y que ya a esta altura es rioplatense porque ha pasado más parte de su vida en Montevideo y en esta orilla que del otro lado. Y Ujú. bueno, el trabajo con Carlos fue muy fuerte, muy duro, por momentos fue fecundamente violento, Ujú. literariamente violento, y bueno, y eso creo que ayudó a, a fundir, ¿no?
un libro que tiene una prosa rigurosa, que es una historia cronológica y que atraviesa una vida complejísima, pero que tiene un interés especial en mantener la atracción en el lector y en no ser un masacote, porque perfectamente una biografía sobre Real de Azúa se podía transformar en un ladrillo impenetrable. Es Claro. un autor eh, complejo, barroco, arracimado, ¿no? Ujú. Con múltiples vetas, con un estilo, como le decían sus amigos, arbóreo, arborescente, ramificado, ¿no? Y bueno, y escribió de tantos temas y sobre eh, tantas perspectivas de diversas materias, ¿no? Porque recordemos que Real hizo periodismo, fue crítico literario, fue antropólogo, historiador, fue el Sí. introductor de la ciencia política en el Uruguay, fue profesor de profesores en el IPA, dio clases en múltiples liceos, en facultades de ciencias económicas, en cursos en diversos ministerios también, participó en coloquios en el exterior, y bueno, y tiene una obra ensayística fundamental que creo que es ineludible para cualquiera que pretenda entender el Uruguay en sus 4 siglos de vida, ¿no? Ujú. Desde la banda oriental hasta hoy, porque creo que la obra mantiene su vigencia. El que pretenda abordar en profundidad este país y no lea a Real de Azúa, y esto lo digo sin arrogancia, ni por hacerle marketing al libro, creo que le falta una porción importante, ¿no? Ujú. Sí, aparte te metiste por eso, con un personaje, con un escritor que yo siempre digo también que se ve en las biografías profundas como esta, que aparece, digamos, cada uno de de las personalidades y uno la analiza y la describe en profundidad, como es tu caso, aparece como un eje de toda la sociedad, ¿no? O sea, aparece atravesado por todas las contradicciones del Uruguay de mediados de siglos, pero yo diría de todo el siglo XX, ¿no? Ahora, en el caso específico de Carlos Real de Azúa, encima es alguien que no se podía encasillar en un casillero, digamos, de ensayista, digamos, alguien que hizo una antología que hasta el día de hoy es fundacional, o alguien que introdujo, como dijiste muy bien, es el padre de la ciencia política uruguaya, o alguien que fue muy combativo desde el punto de vista político, y sobre todo literario, ¿no? Digamos, Mm. estamos hablando, por un lado, de alguien que estuvo muy vinculado y entonces es como una lef de lo que era el Uruguay del siglo XX. Mira, la segunda edición, porque por suerte el libro tuvo una segunda edición y para mi sorpresa se vendió bastante bien para términos uruguayos. La primera edición no sé por qué se nos había traspapelado un epígrafe, el libro tenía un epígrafe y por suerte en la segunda sí salió, que es una frase que me dijo Lisa Bloch, que fue alumna y gran pupila de Real, ¿no? En diversos, y luego fue amiga, Ujú. obviamente. La gran Lisa Bloch de Ver me dijo así, Carlitos, que era la forma en que le decían, se lo conocía popularmente, a pesar que era un doctor abogado, es otro título que me faltó, un aristócrata abogado, el doctor Ujú. Carlos Real de Azúa, pero en la corta era Carlitos para todo el mundo en las charlas de café y en la cercanía de las aulas, en las diversas instituciones donde enseñó, era Carlitos. Lisa Bloch me dijo, Carlitos era un ser oceánico, Ujú. y creo que el adjetivo es exacto porque y es una forma en la que yo encaré la biografía porque es inabarcable. Y como también dijo como se tituló otro trabajo sobre Real, ¿no? Es inasible al mismo tiempo. Sí. Entonces, un océano, de un océano uno solamente puede verlo parcial y puede enfocarse en una región y siempre va a haber un montón de profundidades que inevitablemente queden allende el esfuerzo que uno haga. Y bueno, el libro, que tiene sus lindas 400 y largo de páginas, obviamente hay regiones en las que no pudimos llegar y por eso también te decía, ¿no? Sin falsa humildad, lo de que bueno, es un primer intento, a pesar de que había habido un libro muy finito y con otras pretensiones, escrito por Rubén Cotelo, que se llamaba Real de Azúa, de cerca y de lejos. Eso se publicó en el año Ujú. 87 Ujú. por un homenaje que se le hizo a Real a 10 años de su muerte en Biblioteca Nacional.
Bueno, Y uno de Susana Mayo creo que también había habido, ¿no? sí, pero desde el punto de vista, claro, ese un intelectual inasible, Ujú. no era una biografía, era más bien un abordaje, creo que fue una tesis de grado, si Ahí no va, mal no exacto, una recuerdo, tesis, sí, y era sí, el sí, sí, abordaje a sí, sí. algunos aspectos de algunas teorías, de algunos conceptos que había trabajado. Pero digamos, esta es como el primer intento grande y serio de una biografía in extensum, digamos, de Real, y ojalá también sirva de entusiasmo para otra gente, otros investigadores que se animen bueno, a tomar por los cuernos a un montón de grandes vacas sagradas, toros y vacas sagradas, Sí. ¿no? De la cultura uruguaya, que están ahí esperando, están a la vera del camino como para que alguien les saque un poco de polvo y los traiga de nuevo al debate. Ujú. Sí, por ejemplo, hace muy poquito, hace un par de semanas, pasó por acá Gerardo Caetano en torno a un libro sobre Metol Ferré, que Mm. también, pero ese es un libro que recoge las actas de un congreso muy importante, un encuentro muy importante que hubo en mayo del año pasado, y también a- lo traigo a colación porque Metol Ferré como Carlos Real de Azúa son también como inasibles por la cantidad de intereses y de campos multidisciplinarios en los cuales se explayaron y hace difícil, digamos, entre otras cosas, encasillarlos no solo en una actividad, sino en un solo periplo, por ejemplo, ideológico, político, Absolutamente, ¿no? absolutamente. Tuvieron múltiples derivas, ¿no? Tanto Ujú. intelectuales como políticas y vitales también. Bueno, Metol, que dicho sea de paso, es uno de los que es una de las biografías pendientes aún, ¿no? Sin duda, eso sí, sí, sí. Aparece varias veces en el Ujú. libro, obviamente porque fueron muy amigos con Real de Azúa, ellos compartieron varias tribunas, varias publicaciones y varios grupos de gente, grupos intelectuales y grupos políticos, eran dos fervientes católicos, Ujú. y en sus años de juventud coincidieron en varios lugares. En la Ah, década del 50 casi que lideraron un grupo de intelectuales muy vinculados con Benito Nardone y con el ruralismo claro. y Ujú. con el revisionismo Ujú. que había iniciado Luis Alberto de Herrera. Ujú. Y luego, bueno, fueron virando hacia posiciones de izquierda, hacia la fundación del Frente Amplio, y bueno, digamos que Pero después se separaron fueron, también, ¿no? O sea, bueno, en el sí, caso de Real tuvieron, de por Azúa, supuesto, digamos, estuvieron en la tuvieron su fundación distancia, como, sí. como círculo, digamos, de sereñista, pero después era en ese momento también, ¿no? En el caso de Real de Azúa, No, no, no sé por qué no lo no, tengo. por supuesto, no, 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 Real fue muy crítico Ujú, con el movimiento Tupamaro, con la guerrilla, y en el 71 efectivamente votó el Frente Amplio, pero también con sus críticas y él mismo se autodenominaba como el abogado del diablo de la izquierda uruguaya, ¿no? sí, sí, sí. Y los Sí, dos, fue perdón, un, perdón, y los dos en cualquiera de los dos casos, tanto Metol como Real de Azúa, se planteaban el tema de pensar el Uruguay, pero pensarlo no en términos solo de viabilidad, sino pensarlo como un problema, ¿no? O sea, Metol mm, en un momento dice, o están los que no les interesa para nada lo internacional, que están metidos aquí adentro, o están los intelectuales que creen que todo pasa por afuera y que acá en Uruguay no se puede decir nada prácticamente, ¿no? claro, Que claro, son las dos bueno, caras de la misma moneda, digamos, que es que no se puede hacer digamos, nada, ¿no? si una de las obras fundamentales de Metol fue El Uruguay como problema, que es del 67, Ujú. su primera edición, sin dudas, 3 años antes Real de Azúa, con El impulso y su freno, Claro. en el 64, bueno, también, ¿no? Ujú. Coloca uno de los grandes mojones de esa generación crítica con su análisis de la influencia positiva y negativa de los primeros 30 años de vallismo en el Uruguay, ¿no? Exacto. Ujú. Y tratando Y en los dos casos de ver más allá, por ejemplo, del vallismo, sino ver largas trayectorias de la mentalidad uruguaya, por llamarlo de alguna forma, yo lo llamo, ¿no? En totalmente, realidad. totalmente. Y aparte, es interesante que hayas tirado la conversación para este lado y hayas traído a colación a Metol, porque con Real compartían varios de estos aspectos que estás nombrando, Pablo, ¿no? El tema de la tradición, el tema de la larga duración, y de alguna manera enfrentaron, a pesar de que tuvieron sus vaivenes, ¿no? Pero enfrentaron una visión ballista, modernista también, Ujú. ¿no? De que
todo era hacia el progreso, y de ahí incluso surge, es la primera vez que se toma políticamente el término progresismo en el Uruguay, ¿no? Para el vallismo, sobre todo el de la segunda presidencia, el de la década del 10, que intentó romper con la historia y romper también con la tradición y con el pasado, ¿no? El pasado era algo que había que superar y dejar hacia atrás, y creo que la propia ideología católica y conservadora de los dos, tanto de Néstor como de Real, hacían que vieran el tiempo del mundo occidental de otra forma distinta, Claro. ¿no? Sí. Bueno, darle importancia a la tradición, pero no solamente en el sentido, digamos, porque normalmente le hablamos de la tradición como lo tradicional, lo folclórico, no. Ellos planteaban de la tradición en el sentido de algo que se transmite de generación en generación y que forma totalmente. parte de la mentalidad de una sociedad que convive en los últimos 200 años, que convivimos, ¿no? Que no es la misma mentalidad que otra sociedad que convive, por ejemplo, en Chile en los últimos 200 años, ¿no? Y el tema de la memoria, había dos frases que a Real le atraían muchísimo. Una de T.S. Eliot, el poeta, que decía que el pasado tuviera sentido, ¿no? Que el pasado de verdad significara algo. Y la otra es una cita de Borges que dice que solamente los países jóvenes, como por ejemplo Argentina o el Uruguay, tienen memoria porque son capaces de reconstruirlas todas desde los inicios, ¿no? Mientras que países que tienen 3.000 años de historia, bueno, ya vaya a saber allá en el fondo de los tiempos desde dónde vienen cada uno de sus características. Pero bueno, a ellos les interesaba mucho el pasado y el pasado no como una forma onanista de reivindicación de la tradición per se, ni una forma de patriciado o de aristocracia simplemente por un regodeo de clase, no sé si me explico. Sí, claramente. Ellos hablaban, por ejemplo, de la intrahistoria, que sería el sitio de la tradición, o sea, esto que hay una tradición que nos comunica de alguna forma con los uruguayos de la mitad del siglo XIX. Con los orientales, claro. Sobre todo en el impulso y su freno, Real llama la atención, ¿no? Sobre los peligros que puede tener un lavaje o un corte abrupto con la historia y solamente mirar hacia una especie de progreso donde se olvida la carga dramática, ¿no? Se olvida la trascendencia esa pulsión que muchas veces está asociada al sentimiento religioso, por eso él era muy lector de Unamuno. Y también otra cosa que es una reacción frente a la sociedad de consumo, al éxito material, el dinero y el plantearlo todo en base a la razón, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Entonces, digamos, totalmente. en una globalización en donde sea todo muy fácilmente materialista, digamos, un enfoque materialista, ellos planteaban que haya un enfoque más, puede haber complementarse con un enfoque más espiritual, ¿no? Absolutamente, y con todas las contradicciones, porque claro, es muy fácil juzgar hoy con el diario del lunes, ¿no? O con el diario del 2020, pero en el capítulo, de los capítulos 3 y 4 del libro, que fueron de los que me llevaron mayor cantidad de trabajo y reflexión y demás, cuando Real comienza a hacerse como intelectual, ¿no? En su primer principio, en su juventud, él queda conmovido con la figura de José Antonio Primo de Rivera. Y él se hace falangista y participa en los pequeños grupúsculos falangistas que tiene el Uruguay. Eso está bastante documentado en el libro. Y básicamente lo que le atraía mucho de José Antonio Primo de Rivera era primero que era poeta y que era un hombre que manejaba la palabra desde el punto de vista estético, y luego esa unión entre un cristianismo que quería volver a aquellos orígenes de las cartas paulinas y de la salvación del hombre por el hombre, opuesto tanto contra el capitalismo más salvaje de las empresas como contra el comunismo ateo, digamos, ¿no? Eso para Real fue fundamental. Luego, por supuesto, vino la guerra civil digamos... Y la desilusión para él, ¿no? Porque él fue a España y se desilusionó, digamos, de lo que puede ser el proyecto. Antes él, para los intelectuales uruguayos, había quedado en el lado malo, digamos, ¿no? Porque
digamos que el franquismo frente a la República en toda América Latina, salvo excepciones, era lo retrógrado, era la reacción, era el terror, y era casi que un regreso a lo primitivo, ¿no? Frente a la modernidad. Claro. Y bueno, y luego él efectivamente, como tú nombras, hace su viaje espiritual, ¿no? Hacia la madre patria, hacia el ombligo, hacia la Meca, hacia el régimen franquista, y vuelve muy decepcionado porque se da cuenta de que a la distancia podía ser una especie de sociedad ideal, y palpándola in situ era un desastre. Era un desastre, bueno, era un desastre. Él en realidad se oponía, digamos, igual que Ametol, y yo creo que casi todos los pensadores importantes del siglo XX, a la cosificación del hombre, de las personas, de las mujeres, como un consumidor, como alguien, digamos, que sea un engranaje del sistema, ¿no? Era un antimaterialista, creo, en todo sentido. Creo que el único, realmente para hacerle honor, lo que más valoraba de la materia era el papel y los libros, ¿no? Porque fue se pasó dueño escribiendo de una biblioteca gigantesca con unos 17 o 18 mil ejemplares, y bueno, y además de todo lo que leyó, de hecho, gracias a la colaboración de la familia, yo tengo que valorar constantemente la colaboración de su sobrina, Mercedes Denis, Real de Azúa, y bueno, gracias a documentos que me proveyeron, bueno, pude, entre otras cosas, tener una lista del año 62 donde está la cantidad de libros que leyó. Real. Real de Azúa, una biografía intelectual. Valentín Trujillo, yo quería seguir hablando de otra parte de tu narrativa, pero se me terminó el tiempo, 30 minutos estuvimos hablando. Bueno, se nos fue. Se nos fue el tiempo, pero bueno, podemos hacerlo, para la próxima, podemos ¿no? hacerlo para la próxima, hablar de esto, pero también de tus, digamos, trayectoria, tus éxitos y tus premios a nivel de narrativa de ficción. Por lo pronto, digamos, hablar de Real de Azúa, una biografía intelectual. Esto está editado por Ediciones B, ha ganado el primer premio a ensayo histórico, y nada, felicitaciones por esta biografía, Valentín, y que sigan los éxitos. Pablo, siempre es un gusto charlar contigo, y ya queda pendiente para la próxima. Perfecto. Amigos, el año pasado, en el ciclo Todos Somos Raros, en el último encuentro de noviembre, que se llamó Extra Mínima, estuvimos haciendo un encuentro sobre microficciones y les pedimos a escritores que leyeran textos breves, así que vamos a oír hoy, en Cuando Pasa por la Voz, lectura de microficciones. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Decirles que vamos a pedir que pasen a leer, en este caso Nadia Vieites, también tiene un libro, es su primer libro, y también ella me llamó la atención porque creo que es el primer libro que vi yo aquí en Uruguay, que puso en su tapa microrelatos, ¿no? 39 microrelatos. Nadia. Gracias, Pablo. Voy a leer un relato breve, corto, que se llama El hombre que no se sabía expresar. Pablo se encuentra en la edad donde el ser humano reacciona al paso del tiempo y se cuestiona su vida, o lo que queda de ella. Su trabajo monótono reafirma constantemente el deseo de salir corriendo cuesta abajo por las escaleras del enorme edificio público. El ventanal del 9º piso que da hacia la Rambla es la bocanada de aire fresco que lo aplaca de la falta de aliento provocado por la pila de carpetas amontonadas en el escritorio y el fuerte nudo de la corbata en su garganta. Pablo se acaba de comprar un auto en cómodas cuotas, a 3 años, para trasladarse al trabajo que detesta. Pablo no renuncia a su trabajo para poder pagar las cuotas del auto. El tiempo de traslado que ahorra diariamente es de 1 hora y 20 minutos. También se ahorra 1.500 pesos en boletos de ómnibus, aunque el estacionamiento, el combustible y la patente se la multiplican por 4. Cosas que no soporta Pablo de su trabajo. Los 2 únicos baños unisex siempre ocupados. El murmullo constante del enorme espacio sin dividir.
los turnos para ir a almorzar por el reducido tamaño de la ingeniosa sala comedor, la precariedad y escasez de sillas, escritorios, computadoras, la falta de orden y limpieza, el chusmerío de pasillo, el cuestionamiento de sus hábitos alimenticios, que el almuerzo se transforme en una competencia gastronómica, que lo confronten burdamente porque el estampado de su camisa no combina con el de su corbata, que cuestionen banalidades del tipo Marta fue a la peluquería y estamos a fin de mes, que clasifiquen a unos trabajadores respecto a otros por el tipo de contrato, su jefe dando vueltas alrededor de los escritorios, la mesa de las mamis a las 2 en punto. Pablo vive con sus padres porque no concibe derrochar dinero en un alquiler, pero tampoco gana lo suficiente para que el banco le autorice un préstamo para la casa que probablemente tenga que refaccionar. Hoy Pablo sufre la crisis de todos los días, pero potenciada. Llegó tarde a su trabajo porque su despertador, verdugo del tiempo, fue destrozado contra el piso por su mano impaciente. El elástico gastado de sus medias, la línea de la almohada en sus mejillas, el cabello húmedo, la camisa arrugada del día anterior, provocaron un sinfín de suposiciones absurdas que no tardaron en llegar a sus oídos. Su jefe se encontraba particularmente de mal humor y cuestionó la actuación agregada del expediente 13.487/07 y le reprochó su falta de compromiso. En el almuerzo las mamis no fueron menos crueles y lograron fastidiarlo hasta el hartazgo por lo poco saludable de su menú, seguido del intercambio de consejos y anécdotas de los infantes, como el color y forma de la materia fecal, los eructos, las horas de no descanso, los distintos tipos de demandas maritales y la tos que desveló al mocoso e hizo que se pasara a la cama conyugal. Pablo alzó su mirada, se limpió lentamente la comisura de sus labios sucios de mayonesa, empujó suavemente hacia atrás la silla reutilizada de otras oficinas que también odiaba, posó su mirada en cada una de las mamis y en los siguientes segundos de desquicio, batió sus manos dentro de cada vianda, llevando a su boca cada trozo rescatado de la crítica perversa. Las mamis sucumbieron al espanto, mientras Pablo, de pie, apoyando los puños sobre la mesa, le mostraba los restos de comida saludable en su boca. Luego bebió del pico de cada refresco dietético, sin percatarse de los despojos abandonados en el interior. Se dirigió a su escritorio, seguido por los ojos curiosos que contemplaban impávidos la cena, tomó su mochila y una vez detrás de la puerta vaivén que lo escupía el ascensor, dio media vuelta y gritó en el rostro de la perpleja administrativa y compañeros que habían suspendido un rato antes sus tareas. Adiós, pedazos de mierdas aburguesadas, burócratas y oprimidas. Gracias, Nadia. Bueno, ahora le toca el turno a Dani Olivar y se prepara Lautaro Antía. Bueno, hola. Voy a leer se llama Lunes, y está en un libro que tiene más relatos que son míos y otros 3 escritores más que está ahí afuera también. Hoy hace una semana que se murió el perro. Fue el lunes pasado. Yo me había despertado temprano con mi amigo Mateo y llovía mucho. Me desperté pensando que estaría mejor que el día anterior, porque siempre que el perro estaba mal un día, al otro día estaba bien. Cuando pasé al baño a lavarme la cara, lo vi acostado con su cabeza enorme encima de sus patas enormes. Lo toqué para acariciarle la cabeza y estaba frío. Nunca antes había tocado un muerto y estaba frío. Creo que no hay nada que pueda compararse con la temperatura de un muerto. Me hizo acordar a la muerte de mi abuelo, el sonido de su cabeza golpeando el cabezal metálico de la camilla. La palabra cabezal la aprendí el otro día, leyendo una revista mientras esperaba a mi mamá en el hospital. El perro muerto también me hizo acordar cuando se murieron mis peces, que los puse dentro de cajas de remedios y los enterré en el patio. Ahí toqué un muerto, pero creo que los invertebrados no cuentan. La palabra invertebrado me la enseñó mi hermana el otro día. Ella estaba estudiando para el escrito de biología. Ella dice que los invertebrados están de más, pero no sé qué significa eso. Me dijo que los invertebrados son esos bichos que no tienen huesos y que si los abres no tienen nada adentro. Cuando se murieron los 3 peces, yo quería ver qué tenían adentro, entonces los abrí y después me sentí mal por haberlo hecho.
El perro muerto estuvo ahí casi 2 horas, acostado con su cabeza enorme encima de sus patas enormes, mientras que hacían un pozo con la lluvia torrencial y el mate frío bajo las acacias. Yo no fui a hacer el pozo. Me quedé en la habitación que estaba al lado del perro muerto, que vendría a ser el cuarto de Mateo. Mateo no estaba conmigo. Pensé que estaría cavando el pozo, pero después le pregunté y me dijo que no lo habían dejado hacer nada. Cada vez que pasaba lo miraba. Siempre que miro a un muerto me imagino que se levanta y me habla y me ofrece un caramelo. No le dije a Mateo que pensaba eso. Capaz que piense que estoy loco y no me invita más a su casa a mirar películas. El perro tenía como 10 años. Yo lo conocía desde hace 2. Era el perro de la hermana de Mateo, que no le caigo bien, aún después de ver que me puse triste por la muerte de su perro. El sonido de las palas y de la arena paró, y vi cómo cargaban los 1000 kilos del perro en una sábana camilla. No sonó como sonó la cabeza de mi abuelo en el cabezal metálico de la camilla. Cerraron la tumba con un círculo de piedras y en el medio sembraron una planta, como un ritual africano. Eso del ritual me lo dijo mi hermano, que siempre me dice cosas interesantes. En el minuto hora que permanecimos allí, como apreciando el proceso de fotosíntesis de la planta, se acercó el perro del vecino, ese que parece que siempre sonríe y nunca se entera de nada. Se acercó a la planta y comenzó a olerla. El comentario de todos era que el perro del vecino se había dado cuenta que su perro amigo estaba enterrado ahí. Todos susurraban para no interrumpir el olfateo. Yo solo pensaba que el perro olía y olía porque la planta tenía rico olor. Un olor dulce que no llegaba a empalagar. El olor provenía de unas florcitas chiquitas que estaban al nacer, o que quizás solo fueran chiquitas y quedaron chiquitas para siempre. El otro día me dijeron que existían unas flores que se llamaban buenas noches. No sé si va así con mayúsculas, pero capaz que es como el nombre y el apellido de ellas. Son unas flores que solo florecen de noche. Yo no las he visto nunca, pero la vecina me dijo que ella tenía unas cuantas en el fondo de su casa. Nunca puedo verlas porque cuando florecen todos están durmiendo menos yo, que me trepo por el muro para verlas, pero no alcanzo a ver nada. En estos días que hay luna llena, mi hermana dice que todo va a estar iluminado y que voy a poder ver a las buenas noches. Yo creo que son blancas así como la luna y redondas, también como la luna. Cuando conozca las buenas noches, voy a cortar 2 o 3 y plantarlas en mi patio, arriba de los peces que están descansando en el fondo, como dice mi padre, para que las raíces de las buenas noches sean como los huesitos de los peces. Gracias, Dani. Lautaro Antía. Ahora le toca a Lautaro Antía. ¿Dónde está? Ah, está allá. Y después se prepara Diego Alanis. Y ahí ya terminamos. Buenas. Voy a leer 3 textitos breves si me da el tiempito. Espero que les guste. Uno para la ida y otro para la vuelta. Descolgaba con el dedo índice de su mano su llavero del portallaves que lo esperaba todas las mañanas al costado de la puerta de su casa, exactamente a las 6 de la mañana, con el objetivo de sacar la basura. Abría la puerta, caminaba 3 pasos y pulsaba el botón del ascensor que lo llevaba hacia abajo, a la sala de estar de su edificio. Allí, con el mismo llavero con el que salió de su apartamento, introducía una de las llaves en la cerradura del portón del hall y así salía sereno a la calle. El contenedor de basura distanciaba unas 5 cuadras de su casa, por lo que siempre procuraba salir con 2 cigarrillos, uno para la ida y otro para la vuelta. Esa fue su rutina por varios años. Ningún vecino sabía por qué, pero tenía una extraña fascinación por sacar la basura siempre a las 6, con 2 puchos, uno para la ida y otro para la vuelta. Comentan los vecinos miles de anécdotas. Hubo días en los que se olvidaba del fuego
y que por alguna razón superpoderosa inmediatamente aparecía otro tirado en su camino, justo a sus pies. Las viejas chusmas dedican el día entero formulando teorías sobre este individuo y la noche entera observándolo, pero la verdad es que ninguna de las 37 teorías que me han comentado hasta ahora me convenció aún. Yo, el que redacta esta historia, me había mudado a la cuadra hacía varios años, y al día siguiente de mi mudanza recuerdo levantarme a las 6 menos 10 de la mañana para ver este espectáculo. Fue increíble. A medida que el reloj se aproximaba a las 6, se podía observar cómo se iban prendiendo las luces de las diferentes casas de la cuadra, claramente para ver al señor tirar su basura. Pero un día el señor no bajó. Estábamos todos expectantes para ver otro espectacular episodio de la serie tan monótona. Y entonces sonó el timbre de mi puerta a las 7 de la mañana. Yo estaba en mi cama, me había quedado dormido. Resulta que era una vecina pidiéndome que por favor sacara la basura, que estaban todos esperándome. Un lector de ómnibus. Primer escalón, segundo, tercero, a veces un cuarto. 1 hora, por favor. Pip. Chillaba el robot azul de todas las mañanas, acompañado de un simultáneo gracias entre el conductor y mi persona. El asiento de los bobos está generalmente vacío, o en su defecto, ocupado por una gorda embarazada, muy gorda, con cadera para 2 asientos. No es la mejor opción, pensé, y seguí recorriendo con la mirada bifurcada buscando el mejor de los lugares posibles. Los más ávidos y odiados pasajeros suelen ubicarse en los asientos del medio o traseros, siempre que es posible del lado del pasillo, ocupando con su bolso de mano la butaca de la ventana pese a que ésta se encuentre disponible para otro. A ellos no les interesa ver hacia afuera, las calles, los paisajes, el atardecer o la melancólica lluvia. Es más, estoy convencido de que prefieren entretenerse viendo los rostros de ofuscación y asco del resto de los pasajeros al pasar por el lado de ellos, ante tal acto de egoísmo consciente. Pasajeros como yo, que nunca harían eso, que buscan un módico lugarcito para sentarse y dejarse sentar. Por otro lado, dentro de este gran ecosistema no pueden faltar los acaparadores, aquellos que permitan nuestra compañía con la condición de que nos acoplemos al mínimo espacio de aproximadamente 1/4 de butaca que ellos dejan. Su estrategia se basa en obtusar las piernas en su máximo rango posible y de esta forma apuñalarnos con su rodilla sobre la zona del muslo, obligándonos a cerrar nuestras piernas en medidas inhumanas. Cuentan los mayores damnificados por estos individuos que algunos acaparadores de vasta experiencia en el rubro han llegado a alcanzar los 180 grados en su amplitud de piernas y que han generado heridas de hasta 15 centímetros sobre muslos silocentes. En fin, tampoco me parecía apropiado. Intuí que debía existir alguna otra butaca propicia para cumplir mi objetivo y seguí camino hacia el fondo del ecosistema. ¡Qué valiente! Sentía susurrar entre los pasajeros y se escuchaban comentarios como: apuesto que de ahí no sale, está loco, mami, ¿qué está haciendo el señor? Pero yo seguí, ya estaba acostumbrado, para mí era como el pan con manteca en desayuno. Allí, finalmente, bien al fondo sobre las ruedas, me pareció ver un claro entre tanta oscuridad maligna. A medida que iba recorriendo el ecosistema en dirección contraria a su movimiento, pude observar criaturas que ni yo, hábil frecuentador del ómnibus, había visto jamás. Indescriptibles monstruos se veían y ya casi saboreaban mi jugosa carne, dulce, muy inocente. Pero, a decir verdad, de inocente yo muy poco, en realidad no tenía ni idea. Entonces seguí nomás, y allí, en una butaca ubicada justo sobre las ruedas traseras, un poco más alta que la demás por el desnivel mismo de la rueda, me senté. Enseguida se me abalanzaron todos a la misma vez, queriendo devorarme, y con la tranquilidad de un cirujano saqué algún libro de mi bolso de mano y comencé a leer. Objetivo cumplido, todo se detuvo. Paz al fin. Un lector de ómnibus se llamaba el texto y narraba la experiencia cíclica de un fanático y asiduo lector de diversos ómnibus. Me adentré en la lectura. Primer escalón, segundo escalón, tercero, a veces un cuarto. Bueno, y el último, ahora sí, el más breve.
Sesión número 19. En la majestuosa cascada rubia de su pelo veía revolotear entre idas y venidas pequeños venteveos. Podía verme en tercera persona siguiendo estupefacto con la cabeza todo su espectáculo aéreo, y no me perdía ninguno de sus fugaces movimientos. Eran pocos, pero únicos, libres, completamente libres y llenos de goce en todas y cada una de sus plumas. Le cantaban felices al agua. El cielo estaba incandescentemente celeste, celestial, y delicadamente posado sobre la cascada yacía un halo dorado de luz y resplandor hipnotizante, con una armónica ondulación que no cesaba, propia de un oasis, de un paraíso aún más increíble y hermoso que la imagen que tenemos del paraíso bíblico. Era puro amor. La flora, poderosamente tupida, poseía un verde infinitamente diverso, especies de todo tipo, rareza y color. Todo eso y más veía, doctor, créame. Lautaro, esa mujer tenía piojos. Ah, sí, eso también lo noté. Gracias. Ahora, Diego Alanís está. ¿Diego Alanís está? Sí, está. Ah, muy bien. Me dijeron que era micro, entonces dejé unos centímetros en casa para acoplarme. Yo en realidad soy más alto. Bien, voy a leer 3 textos y voy a empezar con uno que, contrario al texto mismo, tiene un título muy largo y se titula La inverosímil pero verdadera historia de la bolsa proteica que escapó al destino de ser una simple bolsa más. Dice: hizo su eclosión de insecto libre la bolsa cuando la gorda descuidada quiso arrojarla en una papelera atiborrada de mugre. Se abrió como una crisálida ya inservible y salió, expulsada de sí misma, similar a una medusa de aire, en el preciso instante en que la gorda agitaba su brazo para desprenderse de ella, como un referee anunciando el inicio de una carrera, la carrera de la vida más allá de ser una bolsa. El azar y unas cuantas leyes físicas irrelevantes e inenarrables la llevaron de inmediato a una esquina pobrísima en la que se congregaron indigentes varios alrededor de su danza ritual de fuego blanco, hasta que un desequilibrio cósmico rompió su órbita, arrojándola a una parada de ómnibus en la que flotó, evanescente, unos momentos, cual humo de cigarro perdiéndose en la atmósfera. El vendaval de un monstruoso camión la atropelló, hiriéndola de muerte, y largo rato estuvo tendida bajo el alero de una iglesia, apenas retorciéndose y clamando, agónica, como un cadáver prematuro bajo una mortaja impostada. Y murió. Se dice que la bolsa murió, pero que siguió su camino flotando como un fantasma o una sábana vieja, apaleada, hasta el borde de una calle en la que esperaban, bajo las jaulas invisibles del deber, salvajes animales cuyo ronroneo motorizado erizaba hasta los hombres que las montaban. El semáforo reverdeció y una estampida automovilística se abrió paso por aquella jungla asfáltica. La bolsa se deslizó entre los feroces rugidos de aquellas bestias metálicas, cruzó la calle sin un solo rasguño y quedó atrapada en la cima de un poste, ondeando en aquel mástil como la impoluta bandera del capitalismo y las malas costumbres. El siguiente se llama Cazatormentas. Un ruido me alertó y miré, tras mucho tiempo sin hacerlo, hacia arriba. Vi entonces una superficie blanquecina malbarrida por la brocha de una naturaleza hostigada, y en ella, a distintas profundidades, 2 fuerzas gravitatorias batiéndose, disputándose el dominio de un cielo tensado. El estado de alerta lo imponía el ruido soberbio de 4 garras metálicas girando sobre el cuerpo monstruoso de un helicóptero que orbitaba, opuesto a la historia, en sentido contrario a las agujas del reloj y de sus propias hélices. Mucho más próximo a mí estaba un único grupo coordinado de aviadores vestidos de impoluto plumaje negro. Los vi, volaban en dirección opuesta al pájaro blindado y como un torniquete apretaban su lazo, tornaban a hacerlo y conjuraban un tornado en torno a sí mismos. Una fuerza tifónica contenida se liberó de golpe como un cañonazo de aire que diera de lleno en el pirata aéreo, desestabilizándolo primero y hundiéndolo, por fin, en el abismo telúrico del mundo. Gracias. Diego Alanís.
Rapidito cierro con el último, que precisamente juega con esto de lo micro, se llama Mundos de Bolsillo y es parte de un proyecto que está inspirado en Italo Calvino y Lebrero. Y dice: llegando a su casa, un hombre, no importa quién, mete su mano derecha en el bolsillo del pantalón mientras que con la izquierda sostiene un paraguas. El viento patea las gotas de lluvia hacia las partes descubiertas de su cuerpo mientras busca, ya algo irritado, las llaves de su casa. Sus dedos escarban con desesperación creciente en el compacto basurero que cuelga de su pierna derecha y, como tentáculos de la nariz de un topo ciego, identifican todo palpándolo. Un celular, el boleto mojado adherido a la pantalla, monedas. Imagina, pero es solo un segundo, la posibilidad de haberse equivocado de bolsillo, pero no. Y henchido de una rabia líquida e irracional, este hombre, un hombre cualquiera, empieza a revolver el contenido de su bolsillo y a buscar y a rebuscar, metiendo más y más la mano en las profundidades de aquel Hades cotidiano, el alma, cuanto menos, de sus benditas llaves. Entonces siente, y el contacto tiene un sabor dulzón, un filo irregular que se le escapa hacia un fondo lleno de suciedad. Aspirando una gran masa de aire para tranquilizarse, el hombre zambulle su brazo, con más calma, en ese vertedero de desechos diarios, y lo hace nadar entre migajas de comida inidentificable, hasta que el codo alcanza el borde del bolsillo. ¡Ay! Pero las llaves se escabullen entre sus dedos como escurridizos peces de metal, así que sigue adentrando su brazo en aquel agujero sin fin, hasta que, con extraña facilidad, mete el hombro y no mucho rato después, como para ayudarse en el rastreo imposible, la cabeza. Sin percibirlo, entra en su bolsillo y queda maravillado ante la visión de un mundo hecho enteramente a partir de los cadáveres de ese cementerio de objetos perdidos. En un cielo de color de sus pantalones, una gran masa de pelusa asquerosa y gris cubre a medias el reluciente brillo de una moneda inmaculada. Su resplandor amarillo se proyecta sobre el cañaveral de escarbadientes usados, sobre el que vuelan, graznando, origamis hechos de boletos desteñidos y recién impresos. En sus aguas estancadas que nacieron otros días de lluvia y transpiración, flota cual nenúfar una curita sanguinolenta. Lo detiene, tras unos pasos hechizados, una maraña de pelos suyos y ajenos sobre los que aguardan, en torno a un bulto chicloso, piojos o ácaros o quién sabe qué insectos o arácnidos. Lo cierto es que no quiere averiguarlo, así que recula y gira su mirada hacia el bosque de chupetines, y allí la ve, recostada en el palito de uno de ellos, las llaves. Muchas gracias. Gracias Diego Alanís, gracias a todos. Nada, llegamos al final de Todos Somos Raros y llegamos una vez más. Iba a leer un texto mío, porque en realidad todo esto era una gran preparación para leer un solo texto mío, un micro. En realidad es eso, y lo voy a leer porque es cortito y espero que, y aparte es optimista, es para arriba. Dice así, instante. La pared se agrandó a una velocidad increíble, incomunicable. Sentí su resistencia contra la nariz, que se quebró en el mismo instante en que todo se volvió negro. No sé si fue entonces, pero pude sentir la consistencia y hasta el olor de la cal mezclada con arena. Fue a través de los efluvios acuosos y borboteantes de un líquido que se esparcía sobre la superficie rugosa y compacta. Durante esa fracción de segundo, cara y cuerpo se adaptaron a esa extensión chata y maciza. Tan rápido fue todo, y tan corta la distancia que me separaba del paredón, que no pude distinguir de qué color era. En realidad no sabría decir si aquello fue una pared o se trataba del suelo. Eso sí, no hubo dolor. Gracias por estar aquí, amigos, y hemos probado que en el fondo todos somos raros. Gracias por estar. Amigos, espero que les haya interesado. Esto ha sido todo por hoy. Mañana continuamos por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.